Bienvenido a Fliss Fanfics. Puedes apoyar el canal uniéndote. Cualquier ayuda se agradece. Chapter 171. Jaime Lannister. Mientras Jaime cabalgaba por la boca del león, vio a su familia esperándolo. Tommen estaba justo detrás de Tyrion, ambos con ropas rojas y negras que lucían el león dorado rampante. Tommen había crecido un poco y había perdido más peso desde la última vez que Jaime lo vio. Su cabello le llegaba a los hombros y casi se parecía al de Jaime de joven. Tyrion no parecía muy diferente. Sus ojos desparejados brillaban de orgullo mientras encabezaba los aplausos que dieron la bienvenida a Jaime y sus hombres a casa. Jaime saludó a los sirvientes y guardias reunidos antes de desmontar y entregar su montura a un mozo de cuadra que lo esperaba. Mientras el resto de sus caballeros entraban en el patio, Jaime abrazó a Tyrion antes de abrazar a Tommen, feliz de estar finalmente en casa. No parece que tengas un solo rasguño, hermano, dijo Tyrion. ¿Hubo alguna vez una guerra? Sabes que sí, Tyrion, dijo Jaime con una leve sonrisa. Me lastimé un poco, pero nada que no pueda curar. Otros se están recuperando con mucho mejor aspecto, y otros no se han recuperado en absoluto. La naturaleza de la guerra, comentó Tyrion, volviéndose hacia Tommen. Que te sirva de lección, sobrino. ¿Por qué no estás en desembarco del rey? Preguntó Jaime mientras los tres Lannister trasladaban su conversación al interior. La reina me dio tiempo para visitarte, explicó Tyrion. Además, Willas se ha unido a la reina y, junto con su abuela, es mi mano. ¿Pasó algo mientras el rey estaba ausente? Preguntó Jaime con curiosidad. Tyrion hizo un gesto vago con la mano cuando el trío entró en el solar del señor y les sirvió bebidas. Cuando todos ocuparon sus asientos, Tyrion respondió a la pregunta de Jaime. Algunos señores asociados con el Gorrión Supremo intentaron acosar a la reina, haciéndose pasar por miembros de la compañía del rey. Supongo que querían hacerla prisionera, dijo Tyrion encogiéndose de hombros. Todavía no entiendo del todo qué planeaban, pero Alegred lo descubrió y, junto con un pequeño grupo de personas que excluía a la reina, preparamos nuestra propia trampa para los traidores. A la reina no le debe haber gustado que la mantuvieran en la oscuridad, dijo Jaime. Tyrion le dedicó a su hermano una sonrisa triste. No, no lo era. Me dio una reprimenda después de que capturaran y pasaran a cuchillo a los traidores. ¿Qué relación tenían los hombres con el Gorrión Supremo? Preguntó Jaime, intrigado. Al parecer, ese hombre tenía un grupo entero de hombres, todos con intereses personales contra el rey Robb, listos para ser llamados, explicó Tyrion. Pero, cuando murió el Gorrión Supremo, el grupo se disolvió. Los pocos que quedaban en las tierras de los ríos se deshicieron del trato, tú ayudaste a matar a los hombres en el dominio, y los demás murieron en desembarco del rey. ¿Quiénes eran? Jon Linderly, uno de los compinches de Baelish. Marit Grant, hermano menor de Merin. Hugh Blount, primo de Boros. Y, por último, Osnake LeBlanc, el hermano menor de Osmundios Frey, respondió Tyrion. Todos los hombres que perdieron el poder cuando los Stark tomaron el poder, añadió Tommen. Muy bien, Tommen, dijo Tyrion. Los atraparon y los castigaron, y ese fue el fin del plan del Gorrión Supremo. La única otra emoción llegó cuando la reina tuvo su segundo hijo. ¿Dio a luz? Preguntó Jaime. ¿Niño o niña? Niña, dijo Tyrion. La princesa Cira Stark. ¿Cira? Dijo Jaime. Suena norteño. Parece del norte, asintió Tyrion. Bueno, ya basta de hablar de mí. ¿Qué tal el muro? ¿Peleaste, tío? Preguntó Tommen. Sí, luché, pero no al principio, dijo Jaime. Los espectros primero necesitaban atravesar la primera de las 3 puertas, lo que significaba que podíamos dispararles desde lo alto del muro con seguridad. No perdimos hombres en los primeros 3 meses. Cuando atravesaron la primera puerta, nos dimos cuenta de que no podían cruzar por debajo del muro. Los otros necesitaban romper la magia que los impedía entrar en el túnel, así que enviaron a 2 de sus hermanos y miles de espectros alrededor del muro, quienes luego nos atacaron solo desde el sur. Jaime negó con la cabeza. Recibimos algunos rasguños, pero los otros consiguieron lo que querían y las cosas solo siguieron yendo cuesta abajo. ¿Ah, sí? Preguntó Tyrion. Nos enteramos de lo de Lord Stark. Jon envió un cuervo poco después de la batalla. El hombre verde murió derrotando al otro que rompió la magia del muro, lo que significa que los espectros ahora podían entrar libremente bajo el muro, explicó Jaime. Daenerys Targaryen fue la siguiente en caer. Fue asesinada por un otro y su dragón, el negro, resultó herido en el proceso.
Puede que no haya vivido tanto tiempo, pero sin duda demostró ser mejor que su padre, dijo Tyrion, levantando su copa en saludo a la difunta dama de Rocadragón. Estábamos en apuros, dijo Jaime con gravedad. Un dragón resultó herido y no tenía jinete. Teníamos una puerta que apenas resistía. El rey sabía que era él a quien los otros buscaban, así que se arriesgó. Abrió la puerta y se usó a sí mismo como cebo para atraer a los otros al castillo donde luchamos contra ellos. Lionel Corgray, Arras Arlau y Eddard Stark cayeron durante la batalla. Yo estaba herido y quedé inconsciente. El rey también resultó herido después de salvar a su hermano Jon de ser cortado por la mitad por el líder de los otros. Así que supongo que Lord Stark murió mientras protegía a sus hijos, dijo Tyrion. Jaime asintió. Cuando Stark cayó, Jon continuó la lucha y finalmente mató al Rey de la Noche, destruyendo a todos los demás caminantes blancos y a los espectros. El chico ganó la guerra por nosotros, pero tuvo un precio. ¿Y qué pasa con los otros castillos?, preguntó Tommen en voz baja. Ninguno perdió hombres, respondió Jaime. Los otros querían decapitar a la serpiente, pero nosotros nos adelantamos. Sus fuerzas a lo largo del muro nunca lograron pasar la última puerta. ¿Qué acuerdo se alcanzó en el muro?, preguntó Tommen, mirando a sus tíos. Al fin y al cabo, ¿no era el propósito del muro y de la Guardia de la Noche protegerse de los otros? El muchacho conoce su historia, dijo Jaime, asintiendo a Tommen. Tienes razón. ¿Qué sentido tiene la Guardia si no hay otros y los salvajes están al sur del muro? La gente libre ahora controla el muro, ¿no es así?, dijo Tyrion, yendo al grano. Le quitas toda la gracia a contar historias, hermano, suspiró Jaime. Tyrion simplemente se encogió de hombros. Sí, consiguen el muro. La Guardia de la Noche se ha disuelto y los salvajes ahora forman parte del norte. Eso les da una fuerza considerable, ¿no?, preguntó Tommen. Se decía que los salvajes sumaban más de 100.000. Sí, ese es el número total, pero quizás la mitad sean guerreros. La otra mitad son mujeres, niños y ancianos, asintió Jaime. Eso significa que tanto el norte como el dominio pueden desplegar posiblemente las huestes más numerosas, reflexionó Tyrion. Los enemigos del rey usarán esto en su contra. ¿El rey todavía tiene enemigos?, preguntó Tommen. Oh, claro, dijo Tyrion con el ceño fruncido. Ese hombre tiene poder, y ese poder siempre conlleva la certeza de que hay alguien más ahí fuera que lo desea. Pero el rey tiene amigos, replicó Tommen. La familia de su esposa domina el dominio, su familia controla el norte, la familia de su madre controla las tierras de los ríos, y su hermana está a punto de casarse con el hombre que gobierna el valle. Sin mencionar que comanda a algunos de los mejores guerreros del reino y a Tarly, gruñó Jaime. Tiene razón, hermano. Jaime, pensé que tú más que nadie sabrías que una serpiente no ataca a un lobo cuando está entre su manada, dijo Tyrion con gravedad. Le da al lobo un abrazo amistoso y sigue aumentando la presión hasta que muere. Pero el lobo sigue siendo parte de la manada, dijo Jaime. Uno de los otros lobos verá lo que está pasando e intervendrá. El hermano del rey tiene dragones. Se necesita un hombre valiente para intentar con Robb Stark. Tyrion levantó un dedo para discutir, y al no encontrar un argumento convincente, bebió un buen trago de vino mientras Jaime y Tommen compartían una sonrisa. Era raro que le ganaran a Tyrion en un debate verbal. Si los demás lobos no ven a la serpiente, sabemos que el león que ronda el trono sin duda lo hará, dijo Jaime, dándole una palmada en el hombro a su hermano. Le dije a Jon Stark que nombrarte mano del rey fue lo más inteligente que Robb Stark hizo jamás. Tyrion sonrió. Sí, lo fue. Habría tenido que buscar otro proveedor de vino. Los tres Lannister se rieron a carcajadas, experimentando por primera vez en mucho tiempo felicidad, satisfacción y paz mental sabiendo que las cosas solo podían mejorar con el rey lobo y su reina rosa en el trono. Margaery Stark. Margaery se apoyó en las puertas que daban al balcón, observando en silencio a su esposo mientras acunaba a su nueva hija en brazos. La vista la habría hecho sonreír, pero la preocupación la invadía como para ser feliz. Robb era diferente, y aunque esperaba que un hombre diferente regresara a ella, aún así se sorprendió por lo que vio cuando finalmente llegó a la ciudad. Seguía luciendo igual, con una barba pulcra y unos rizos castaños que ocultaban parcialmente su corona. Llevaba una capa gris claro sobre la armadura y cabalgaba alto y fuerte sobre su montura, flanqueado por la Guardia Real y el resto de sus aliados.
Había regresado con el mismo aspecto del hombre del que Margaery se había despedido hacía más de un año, pero había una nueva mirada en sus ojos que hizo que el corazón de Margaery se le encogiera hasta el estómago. Ella no había sido la única en notarlo. No es el mismo, murmuró su abuela al ver a Robb acercarse, recibido con un aplauso entusiasta de la gente de desembarco del rey. Ojalá siga ahí dentro. Margaery y Robb se habían abrazado apasionadamente, como marido y mujer, pero en su abrazo faltaba cierta calidez que la dejó helada. Era como si una parte de su amor se hubiera extinguido en el muro junto con su padre. Además de Margaery y Robb, hubo otras reuniones que compensaron la inquietud de la reina. Tanto Millas como la esposa de Garland, Leonette, habían viajado a la ciudad para recibir a su hermano. Esta última, con lágrimas en los ojos, abrazó con cariño a Garland, quien parecía a punto de llorar. Sansa y Arry se mostraron un poco más comedidos, pero solo por poco. Había algo nuevo en Arry, una madurez que no había tenido antes. Fue agradable verlo y Sansa, obviamente, lo disfrutó. Mi señora, dijo Mira en voz baja, con cuidado de no asustar a la reina o interrumpir el momento que el rey estaba teniendo con su hija. ¿Sí, Mira? Preguntó Margaery, alejando a su amiga del balcón. La comandante Brienne te ha pedido que te reúnas con ella en el campo de entrenamiento, respondió Mira. Margaery asintió. Gracias. ¿Te quedarás aquí por si el rey necesita ausentarse? Mira inclinó la cabeza. Por supuesto. Margaery le dio a su amiga una breve sonrisa antes de salir de la habitación, siendo seguida instantáneamente por Ser Robert. ¿Cómo está tu brazo, Ser Robert? Preguntó Margaery mientras caminaban. El caballero del valle observó el tosco gancho que le habían colocado justo debajo del codo. Si extendía los brazos, el gancho llegaría casi hasta su mano. Bastará, mi señora, respondió Ser Robert. Pronto pediré uno nuevo. Lord Forrester sugirió usar palo fierro. La corona lo pagará, te lo aseguro, prometió Margaery. No podemos hacerte crecer un brazo nuevo, pero intentaremos reemplazarlo lo mejor que podamos. Un regalo muy generoso, mi señora, dijo Ser Robert con amabilidad. Perdería 1000 manos si eso significara que ganáramos y el rey regresara sano y salvo a casa con vosotros y vuestros hijos. Una mano es más que suficiente, Ser, dijo Margaery, mirando al guerrero. Los dos continuaron su caminata en un cómodo silencio antes de llegar al muro que daba al campo, donde varios hombres se enfrentaban con acero sin filo. Brienne y Lady Anya hablaban en voz baja, pero ambas hicieron una reverencia cuando Margaery se acercó. Comandante Brienne, dijo Margaery, asintiendo también a Lady Anya. Lady Anya. Espero no interrumpir. La dama de Ironoax negó con la cabeza. No, su excelencia. El comandante y yo simplemente estábamos repasando los gastos previstos para un futuro torneo. ¿Torneo? Preguntó Margaery. ¿Tan pronto? Brienne asintió. Ser Gard fue asesinado en el muro, su excelencia. Su puesto debe ser cubierto. Margaery asintió. ¿Cómo sugieres que hagamos esa selección? Brienne se cruzó de brazos. Estaba pensando en duelos, mi señora. Combate singular y el primero en ceder queda descalificado. ¿No es la justa tradicional? Preguntó Margaery con curiosidad. Brienne negó con la cabeza. No iremos a caballo y empuñando lanzas si un asesino atenta contra la familia real en el castillo, su excelencia, explicó. Prefiero un guerrero hábil con la espada que alguien que sepa equilibrar una lanza correctamente. ¿Puedo hacer una sugerencia? Preguntó Ser Robert. Continúa, dijo Brienne. ¿Y si formamos equipos de 10? Dijo Ser Robert. Digamos que un equipo rojo y uno azul, identificados por tabardos sobre la armadura. Así podremos ver no solo quién es un buen luchador, sino también quién mantiene la calma en el fragor del combate, quién es un líder, quién sabe trabajar en equipo. Buena idea, asintió Brienne. Lady Anya, hablaré más sobre esto con Ser Briden antes de la próxima reunión del consejo. Se lo presentaremos al rey entonces. Veré si podemos permitirnos un evento así, prometió Lady Anya. ¿Habrá dinero para quienes pierdan? Brienne negó con la cabeza. Personalmente, no creo que deban serlo. Creo que un puesto entre nuestras filas debería proporcionar una recompensa adecuada. Un único ganador significa que todos los participantes trabajarán más duro para lograrlo y no se conformarán con un premio de consolación, añadió Ser Robert. Muy bien, dijo Lady Anya. Iré a consultar los libros. Al marcharse la señora de la moneda, Brienne miró a su hermano jurado. Ser Robert, ¿podrías concedernos a la reina y a mí un momento de privacidad? Ser Robert asintió y regresó a la entrada del castillo, parándose justo afuera de la puerta y fuera del alcance del oído.
No es propio de ti llamarme, Brienne, dijo Margaery. ¿Es esta una conversación que no se puede tener con el rey? No puede ser, porque se trata del rey, suspiró Brienne, apoyándose en las almenas. Seguro que has notado su nuevo humor. No lo llamaría un mal humor, dijo Margaery, sintiendo la necesidad de defender a su marido. Pero estoy de acuerdo en que algo no va bien. Brienne asintió. Sí, algo no va bien y cualquier lágrima que tenga en el corazón debe ser reparada. Estoy un poco perdida, Brienne, admitió Margaery. Habla con franqueza. Sé que todo lo que tienes que decir, lo dices porque te importa el rey. Sí, mi señora, dijo Brienne, poniéndose de pie. Él me permitió ascender, a pesar de mi género, y siempre estaré en deuda con él por ello. Cuando Lord Stark cayó en batalla, el rey se culpó. Vi morir a ese hombre, su excelencia. Defendió a sus hijos de un gran enemigo y murió con valentía. No hubo muerte más noble. Y aún así, el rey se culpó a sí mismo, dijo Margaery. Brienne asintió. Se entregó para proteger a Jon, pero al hacerlo, ambos quedaron en una situación comprometida. Si Lord Stark no hubiera hecho lo que hizo, el rey y su hermano habrían muerto. Es innegable. Margaery asintió. Ya veo. ¿Mi marido todavía se culpa? Quizás no tanto como antes, pero aún siente la pérdida y le afecta más de lo que parece percibir o simplemente no le importa, dijo Brienne. Ha intentado ocultarlo estando ahí para los demás. Fue él quien me encargó encontrar a alguien que sustituyera a Ser Garth a nuestro regreso a la ciudad. Intenta huir de sus sentimientos, pero los demonios ya tienen un férreo control sobre su mente y su corazón. Margaery frunció el ceño. Yo también lo he notado, dijo en voz baja. Es diferente, pero ya lo sabía. Recibí un mensaje de Jon diciéndome lo mismo. Quizás fui demasiado optimista, pero esperaba poder llenar el vacío que sentía en su corazón con su familia, pero no creo que funcionara. Necesita más ayuda de la que puedo brindarle, pero temo que si insisto, me rechazará. Brienne aferró la empuñadura de su espada y miró al horizonte, pensativa. Margaery sabía que la guerrera quería ayudar, pero era evidente que intentar encontrar maneras de sanar el corazón del rey estaba fuera de su alcance. Si Robb hubiera perdido una batalla, la honestidad de Brienne habría sido perfecta, pero esta era una situación mucho más delicada. El único aspecto positivo de esto es que Brienne parecía haber superado por fin su obsesión con Renly. Si tuviera la opción, Margaery creía que Brienne elegiría a Robb. No se preocupe por esto, comandante, dijo Margaery finalmente. Me encargaré de esto yo misma. Gracias por decírmelo. Aprecio el cariño que tiene por su rey. Le debo mucho, mi señora, respondió Brienne. Vio más allá de mi género y descartó la tradición al nombrarme comandante de su guardia real. Es una deuda que deseo pagar el resto de mi vida. Tu habilidad es innegable, Brienne, dijo Margaery con una sonrisa amable. Además, creo que te debe tanto como tú a él. Brienne simplemente inclinó la cabeza. Margaery se dio la vuelta y se fue, creyendo por primera vez que necesitaba acudir a un poder superior a su abuela para resolver este problema. Comentario. 0 comentarios. Votar. 1 queda. Chapter 172. Robb Stark, The End. Robb inclinó la cabeza ante el árbol corazón, cerró los ojos y vació su mente de todo pensamiento. No llevaba corona ni espada. No era un rey ni un guerrero. Simplemente era Robb Stark. Un hombre, un hijo, un padre, un hermano y un esposo. Todo lo demás, por el momento, carecía de importancia. Habían pasado 2 semanas desde que Margaery lo había instado a ir a rezar al bosque de dioses, diciéndole que la única fuerza capaz de ayudarlo eran los dioses antiguos. Tal afirmación sorprendió a Robb, considerando lo testaruda y capaz que era su esposa, pero enseguida comprendió cuánto le dolía admitir que no era suficiente para sanar la herida de su corazón. Robb había querido decirle tantas veces que no era culpa suya que no pudiera ayudarlo, pero no encontraba las palabras adecuadas para decirlo sin que le abofetearan o hicieran que su esposa saliera corriendo de la habitación llorando. Cuando le dijeron durante la guerra que su padre había muerto, lo destrozó, pero con la ayuda de Jon, lo aceptó. Ver a su padre luchar, sabiendo que no iba a ganar, y verlo morir, había atormentado a Robb en sus pesadillas desde aquella batalla. Había perdido a su padre otra vez, y presenciarlo había sido aún más doloroso que enterarse. La presencia de Margaery sin duda había ayudado a mitigar el dolor, pero ni ella, ni Torren, ni Cira podían llenar el vacío que dejó su padre. No era tanto su muerte, sino cómo murió lo que desgarraba a Robb. Robb sabía cuánto había afectado su nuevo estado de ánimo a su esposa, quizás mucho más que a Brienne y los demás, así que se obligó a ir al bosque de dioses y rezarles 1 hora cada día.
No estaba cegado por su propio dolor como para no notar cómo lo trataban los demás. Casi lo trataban como a un recién nacido, temerosos de que se derrumbara ante la más mínima palabra. Rob no había reaccionado a su trato porque sabía que estaban preocupados por él, y esa preocupación provenía del cariño. Entonces siguió el consejo de su esposa y cada mañana se despertaba antes del amanecer y se arrodillaba ante el árbol del corazón y permanecía allí hasta que el sol salía de su letargo. Durante la primera semana, Rob había lidiado con muchas cosas. Se había esforzado por ignorar sus sentimientos y centrarse más en su deber como rey, pero no podía evitar concentrarse en su dolor durante esas horas de silencio. No podía esconderse de ellos y parecía que los dioses no le permitirían huir como lo había hecho durante los últimos meses. Durante los primeros días, había pasado muchas horas llorando frente al árbol, liberando finalmente todas las emociones que había guardado en su interior. Lloró por su padre, por sus amigos, por el hombre verde y también por Daenerys Targaryen. Lloró por todos los que murieron en su nombre. Lloró porque aún luchaba por aceptar que él no era la razón de la muerte de su padre. Lloró porque sentía que estaba decepcionando a su familia al no ser el hombre que querían, el hombre que extrañaban. Sin embargo, tras la primera semana, por fin se le acabaron las lágrimas y había logrado encontrar la paz que no había tenido desde antes de partir hacia el muro para luchar contra los otros. Las cargas que había estado cargando, las cuales él mismo se había impuesto, se estaban disipando poco a poco. Sonreía más y reía de vez en cuando. Quienes lo rodeaban al principio parecían sorprendidos, pero pronto sonrieron y rieron con él, contentos de ver un atisbo de su rey en Rob. Aún luchaba con las pesadillas, pero incluso estas comenzaban a desvanecerse y ya no lo torturaban cada noche. Margaery, Torren y Cira fueron fundamentales en su proceso de sanación, y aunque creía que aún le quedaba mucho tiempo para reencontrarse con su antiguo yo, creía que finalmente iba por buen camino. Hiciste bien en seguir el consejo de tu esposa, Rob, dijo una voz femenina familiar. Rob abrió los ojos y levantó la vista, revelando a una mujer encapuchada, la diosa que le había hablado antes de la batalla final. Le dolió decirlo, dijo Rob en voz baja. No quería hacerle más daño negándole. La diosa asintió. Sí, no se alegró mucho cuando le dije que necesitabas estar aquí para sanar. ¿Se lo dijiste? La diosa sonrió levemente. Vino a rezarnos porque no creía que ningún consejo de los 7 te convenciera de lo contrario. Creo que buscaba la manera de ayudarte, pero le dije que esa labor estaba fuera incluso de su alcance, por considerables que fueran. La sonrisa de la diosa se desvaneció. Lo que sufres es una herida que solo tú puedes curar, Robb Stark. He estado aquí, observándote cada mañana mientras rezabas. Al igual que tú, creo que vas por buen camino. ¿Cómo explicaste que estar aquí te ayudaría?, preguntó Robb con curiosidad. La sonrisa regresó al rostro de la diosa. Un poco de paz y tranquilidad hace maravillas para el alma, dijo simplemente. Robb asintió lentamente. Sí, así es. La diosa se agachó hasta la altura de Robb antes de acunarle el rostro con las manos. Robb sintió que una calidez y una felicidad lo invadían, derritiendo aún más el hielo que rodeaba su corazón. Te dije que los dioses antiguos siempre estarían contigo, dijo la diosa. Quizás no nos veas como yo no soy, pero verás nuestra presencia a tu alrededor. En la risa de tus hijos y en el amor en los ojos de tu esposa al verte. En los buenos momentos que pases con tus amigos y familiares. En todo el bien que hagas y veas, sentirás nuestra presencia a tu lado, apoyándote, animándote. Robb asintió de nuevo. Entiendo, dijo en voz baja. Gritó Torren mientras entraba corriendo al bosque de dioses, con Margaery y Cira justo detrás. Robb miró a su familia por encima del hombro, pero cuando volvió a mirar, la diosa ya no estaba. La familia es preciosa, Robb Stark, le dijo la voz de la diosa al oído. Sé que tu padre no querría que desperdiciaras el tiempo que tienes con ellos. Gritó Torren de nuevo mientras se arrojaba a los brazos de Robb. De inmediato, Robb abrazó a su hijo, estrechándolo contra su pecho. Lo siento, se disculpó Margaery. Torren. Robb meneó la cabeza mientras se ponía de pie, sus ojos brillaban con lágrimas mientras se inclinaba hacia adelante y besaba a su esposa en la mejilla. Está bien, dijo Robb en voz baja, con un amor y un cariño que no había sentido en mucho tiempo. Gracias. Margaery notó el cambio de actitud y asintió, con aspecto mucho más feliz. Por supuesto. Viento gris rozó las piernas de Robb, provocando una risita entre dientes mientras el lobo huargo gigante competía por su atención. El rey del norte frotó la cabeza del lobo mientras la criatura emitía un leve rugido de placer. Yo también te extrañé, muchacho, se rió Robb.
Durante unos minutos, la familia real permaneció en el bosque de dioses, disfrutando de la compañía mutua mientras Rob se reunía con su esposa e hijos. Aún no había recuperado su antiguo yo, pero estaba en camino de lograrlo. Brienne de Tarth. Brienne se detuvo a la entrada del bosque de dioses, observando un momento cómo el rey y su familia reían y hablaban. Tras semanas de ver la expresión del rey siempre sombría y triste, verlo sonreír y reír fue casi suficiente para despertar en Brienne sus emociones. Es una escena hermosa, dijo Ser Robar mientras él y Ser Loras se acercaban a su comandante. Hace mucho que no veo una sonrisa en el rostro del rey. Es agradable ver que Margaery por fin también se relaja, añadió Ser Loras. Se preocupó por él incluso después de su regreso. Brienne asintió lentamente. Había venido a decirle al rey que el consejo privado se reuniría pronto, pero viéndolo ahora, no permitiría que nadie interfiriera en su tiempo ni en el de su familia. El reino estaría bien sin la atención del rey por ese día. En ese momento, la familia real merecía su atención más que los 7 reinos. Que los dejen tranquilos todo el tiempo que deseen, ordenó Brienne. No permitan que el rey se vea perturbado por sus deberes. Por lo que a todos respecta, él está atendiendo sus deberes familiares. Ser Robar sonrió e inclinó la cabeza. Como órdenes. Brienne miró a ambos hombres antes de darse la vuelta y alejarse a grandes zancadas. Atravesó el castillo antes de entrar en la Torre de la Mano y dirigirse a su despacho, donde residía Lord Willas, cargo que ocupó hasta que Lord Lannister regresó de Roca Casterly. Comandante Brienne, dijo Lord Willas con cierta sorpresa. Estaba a punto de bajar a la sala del consejo. Vine a decirles que el rey no nos acompañará, dijo Brienne. Está con su familia y es importante que permanezca con ellos. Willas arqueó una ceja antes de comprender la importancia de la sentencia del comandante. Tomó su bastón y se levantó lentamente de detrás de su asiento, agarrando unos pergaminos con la mano libre. Me alegra saber que nuestro rey por fin se está recuperando, dijo Willas mientras se dirigía a la puerta. El secreto para sanar es el tiempo. Me he asegurado de que tenga todo lo que necesita, respondió Brienne, abriendo la puerta para el señor de Alto Jardín. Estoy seguro, dijo Willas con una sonrisa al salir a la escalera. Vamos, comandante Brienne, tenemos un reino que gobernar. Bran Stark. Bran estaba sentado en su silla ante el gran árbol corazón, oculto en las profundidades del bosque que cubría la isla de los rostros. Un círculo de hombres verdes, los que quedaban, rodeaba el claro, cantando algo en la lengua ancestral en voz baja que parecía resonar entre los árboles. Leaf y el último de sus parientes se sentaron con las piernas cruzadas mientras formaban un círculo mucho más cerrado alrededor de Bran, con la cabeza inclinada mientras cantaban algo más. Sus dulces voces musicales contrastaban con las de los hombres verdes. Mientras los dos grupos cantaban, el claro pareció cobrar vida, respondiendo a sus voces. Un fuerte viento soplaba entre los árboles, haciendo crujir y quebrar las ramas, amenazando con romperse. Las hojas se arremolinaban en el aire, aparentemente atraídas por Bran, al caer sobre su cabello, sus hombros y sus piernas. El verano merodeaba entre los dos círculos, pero no hacía ningún ruido mientras se desarrollaba la ceremonia. Después de un tiempo, Leaf echó la cabeza hacia atrás y gritó algo y se encontró con un estruendo de trueno en un cielo sin nubes. Entonces, algo golpeó a Bran, haciéndolo encorvarse y caer al suelo. Sintió como si algo le hubiera dado un puñetazo en el estómago y un fuego le recorriera las venas. Su torso comenzó a retorcerse de dolor y jadeó, incapaz de emitir más sonido mientras sentía que su cuerpo era consumido por el fuego. Summer gruñó y dio unos pasos hacia adelante, pero no intervino. Tras unos instantes más de dolor, Bran finalmente se quedó inmóvil mientras el dolor y la sensación de ardor, afortunadamente, comenzaban a abandonar su cuerpo, dejándolo física y mentalmente agotado. Nunca había sentido tanto dolor, ni siquiera cuando fue arrojado desde la torre rota. Quería volver a caer en coma y dejar atrás el dolor. Levántate, Bran Stark, ordenó Hoja suavemente. Levántate. Bran logró apoyar las manos en la suave hierba e intentó levantarse, pero había perdido toda la fuerza en los brazos y permaneció en el suelo. Lo intentó de nuevo y se elevó un poco, pero luego volvió a caer. Sus pulmones jadeaban y su vista se nublaba. Solo quería quedarse en el suelo y dormir. De pie. Espetó Leaf. De pie, Bran Stark. Bran apretó los dientes y se esforzó al máximo para incorporarse, con los brazos temblando y amenazando con dejarlo caer. Entonces, sin pensarlo, levantó un pie para sostenerlo. El ex lisiado dejó de hacer lo que estaba haciendo y se miró la pierna.
Temblaba tanto como sus brazos después de años sentado en esa maldita silla, pero aún así logró sostenerlo. Lentamente, Bran se puso de pie, sintiéndose como un ciervo recién nacido que apenas estaba aprendiendo a caminar. Cuando estuvo de pie, los niños rompieron el círculo y retrocedieron mientras Verano corría hacia adelante y sostenía a su amo. Con una mano apoyada en Verano, Bran dio un paso tentativamente hacia adelante. Los músculos viejos y debilitados disparaban rayos a través de sus piernas mientras las obligaba a trabajar. Sintió algo de dolor, pero un paso se convirtió en dos, y dos en tres. Finalmente, llegó al bosque de dioses. «¿Llevas un rato sentado, Brandon de la casa Stark?», dijo Leaf a sus espaldas mientras uno de los hombres verdes ayudaba a colocarle una capa verde al cuello, con astas en la capucha. «Pero ahora puedes ponerte de pie y asumir tu puesto como líder de los hombres verdes». Bran se giró y observó cómo el círculo de hombres verdes se arrodillaba, implorando su apoyo incondicional y lealtad como líder. Al mismo tiempo, un cuervo graznó y saltó del árbol corazón al hombro de Bran. «Salve, Brandon Stark, el hombre verde de los hombres verdes, el cuervo de tres ojos», declaró Leaf. Fin.